Buenos días, yo soy Marco Sánchez, docente, compañero de ustedes, compañera de aquí de la universidad. Muchas gracias a la universidad por este espacio que nos permite para compartir lo que hacemos desde el Centro de Investigación. Lo que yo voy a explicarles el día de hoy no es otra cosa que pues aquel conjunto de ideas que surgen en la academia desde la investigación. Esto nació en mí hace 17 años, cuando terminé la especialización en Administrativo y Constitucional en esta universidad, en la Universidad Católica, y cuando me fui a Europa a hacer el doctorado, envié un correo electrónico al presidente del Tribunal Administrativo y le dije: yo renuncio al cargo que tenía de oficial mayor del Tribunal Administrativo porque voy a continuar con mis estudios de doctorado. Y la respuesta fue una vaciada por el correo electrónico, diciéndole que era eso, que falta de presentación, que por favor me dirigiera a presentar la renuncia de acuerdo como nos debía presentar una renuncia a alguien que le habían dado la confianza para poder hacer parte del tribunal. En ese momento me puse a estudiar qué normas amparaban el hecho de no tener que pagar un billete desde España hasta Bogotá para venir a presentar la renuncia. Y el resultado de todo eso fue una tesis doctoral denominada El derecho a la buena administración pública electrónica. Conclusión: me tocó enviarle un poder a una persona para que renunciara en mi nombre. O sea que imagínense ustedes, ¿vale? Ahí nació el hecho mismo de investigar acerca de la administración pública electrónica, la utilización de tecnologías en el marco de la administración. Hoy de manera particular nace la idea de poder compartir con ustedes acerca de lo que significa la administración pública electrónica, pero desde la ciberseguridad y la ciberdefensa nacional. Eso a raíz de unos estudios que se han hecho posteriores que enmarcan los conceptos de seguridad y defensa nacional desde la utilización de tecnologías por parte del Estado. Para empezar, voy a hacerles una preguntita. No sé si ustedes lo han visto. ¿Han visto esta página? Había apagado la luz, quería apagar la luz para que se viera bien. ¿Saben qué es esto? ¿Alguno ve si se ve atrás o no? Sí, sí se ve. ¿Alguien sabe qué es esto? No se ve muy bien, ¿no? La luz. Pero no, bueno, no sé si la doctora me ayuda allí. Perdone, doctora, yo no pude apagarla. Creo que están cruzados los... Están como cruzados porque cuando le dan bajar, sube. La época digital, ¿cómo está? Funciona todo. Bueno, pero no le vamos a perder. No le vamos a perder ahí esto es una página. Esto es una página como muchas de las páginas que existen allí en la red, donde nos muestran amenazas en tiempo real. Lo que ustedes ven aquí con colores, en el marco de un mapa mundi, por decirlo de alguna manera, en la esfera, pues son ataques que están acaeciendo en cada momento. Cada momento son atacados estados, cada momento son atacadas organizaciones, cada momento son atacados individuos. Y detrás de todo esto, lógicamente, lo que hay pues son cibercriminales, ciberterroristas, ciberactivistas o ciberespías, por ejemplo. Ahora lo miraremos un poquito más adelante. Detrás de todo esto, cuando diríamos, oiga, pues vamos a estudiar lo que significan las tecnologías en el marco pues de la sociedad, diríamos, eso es un tema para los ingenieros. Pues les cuento, señores doctores, compañeros abogados, que esto es un tema para todos nosotros. Detrás de la utilización de tecnologías, lo que tenemos son derechos, y detrás de esos derechos, lo que tenemos, como ustedes lo saben, son ciudadanos, están los ciudadanos. En ese marco de punto de partida, pues decimos, oigan, un momentico que la clase de nosotros se va de alguna manera a entender desde la utilización de tecnologías por parte de la administración que utiliza tecnologías para la prestación de servicios a los ciudadanos, o mejor, para el cumplimiento de los fines del Estado, pero por otro lado, administración que puede ser susceptible de ser atacada y cuyos efectos en lo que tiene que ver con el ataque puede traer unos efectos perturbadores muy importantes para los derechos de los ciudadanos, para los propios intereses de los estados. Entonces, esto es un par de ejemplos que les quería dar antes de iniciar la temática. ¿Saben qué es esto? ¿Alguno ha visto esto? Estudios de seguridad a un clic. ¿Alguien los ha visto? Bueno, estudios de seguridad a un clic.
A ver, aquí alguien, todos, vamos a intentar participar. Si yo pregunto, nadie puede dejar de votar. ¿Listo? Aquí el voto se convierte en un elemento de la democracia obligatoria. Entonces, ¿alguien ha sacado su certificado de antecedentes penales por internet? Levante la mano. ¿Alguien ha sacado el certificado de antecedentes penales de otro por internet? Levante la mano. Entonces, estudios de seguridad a un clic lo que hace es que a partir de técnicas de análisis masivo de la información que aparece en la red, determina perfiles de las personas. Si la doctora todos los días ingresa a las redes sociales y hace así por un candidato 200 veces cada vez que habla alguien y dice este candidato es el que va a traer tal, y hace así todo el tiempo, y la doctora cada vez que habla otro candidato pone una cara así de gruñona en los emoticones que aparecen, eso me determina un perfil de la doctora, un perfil que me puede llevar a determinar cuál es su ideología política. Tengamos en cuenta que la ideología política es un dato personal no de cualquier categoría, sino un dato personal sensible. Precisamente en ese término es que Cambridge Analytica, ¿no recuerdan ustedes estos días? Apareció un gran escándalo porque Facebook ha tenido que ir al Congreso, al Parlamento Europeo y al Congreso estadounidense a decir que, disculpen, nosotros vamos a responder porque los datos que aparecían en las redes sociales de los ciudadanos han sido utilizados para una finalidad diferente. Desde técnicas de analítica se determinan otros resultados que nos dan y que nos pueden llegar a interferir la intimidad de las personas. Les coloco este ejemplo por lo siguiente, porque, para empezar, estamos apenas empezando, ¿listo? Porque esta empresa, por ejemplo, vende estudios de información de las personas y se basa, entre otras, a ver si está aquí, fuentes de información. Si ustedes miran acá las fuentes de información, una de las fuentes de información, ¿cuál es? El certificado de antecedentes penales que les acabo de preguntar. Si nosotros vamos a revisar el certificado de antecedentes penales en la administración, en este caso de la policía, lo primero que nos encontramos es con una nota, un anuncio que nos está diciendo, oigan, cuidado, nadie puede sacar los certificados de antecedentes penales de otro, y el que lo haga comete un acto delictivo. Se lo está diciendo de manera directa esa política de uso de la policía. Sin embargo, ahí tenemos un problema, y es un hueco en la regulación. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la policía lo tiene ahí? La policía lo tiene ahí para quitarse la cola, para que la gente no vaya a hacer la cola. Pero no significa eso que el dato del certificado de antecedentes penales de un ciudadano sea público. El certificado de antecedentes penales, como dato, es un dato privado, personal, privado. ¿Qué le está diciendo a la policía? Señor, usted puede sacar el certificado de antecedentes penales suyo. Sin embargo, cuando usted lee, ¿alguien ha leído esto? Somos los abogados, nadie lo ha leído. Cuando usted acepta, entendemos, comillas, cuando usted acepta esto, entendemos que lo está haciendo así. Sin embargo, empresas del sector económico productivo de las tecnologías obvian esto y no pasa nada. ¿Y no pasa nada por qué? Porque los abogados estamos un poquito quedados con la interpretación de estas situaciones. Y ahí tenemos un filón de trabajo muy importante en el ámbito del derecho. Es decir, aquí estamos dando un ejemplo, solamente un ejemplo de cómo, pero a esto podemos adicionarlo. Si a mí en el perfil que me están brindando el doctor me dice, bueno, voy a poner otro ejemplo, la doctora, el doctor la invita esta noche a cenar y la doctora dice, ah no, yo antes de irme a cenar con este doctor, ¿cómo te llamas? Wilson. Con Wilson. Yo antes de irme a cenar con Wilson, primero que le pido 40.000 pesos, un estudio de seguridad, porque la empresa esta por un clic, por 40.000 pesos me da un estudio de seguridad. Y yo, el seguro. Entonces llego y pago los 40 y entonces me reportan lo siguiente: que Wilson tiene 17 denuncias por inasistencia alimentaria. Que además de eso, ¿esto sale? ¿Cómo lo supo? Por la página web de la rama judicial aparecen las informaciones de los procesos. Y empieza usted. Que Wilson, además de eso, es de esta ideología. Por ejemplo, le puede llegar a decir, mire, Wilson pertenece a un partido de extrema izquierda radical o de extrema derecha radical. Además de eso, Wilson tiene 2 denuncias por inasistencia alimentaria.
Además de eso, bueno, y empieza. Además de eso, Wilson aparece en una lista que no ha devuelto los libros de la biblioteca, porque no empieza a publicar. Es decir, cuando tú tienes ese reporte, te vas a cenar con Wilson, ¿verdad? Claro. Más vas a ir a cenar con Wilson. La cédula, el número de cédula es público. ¿Vale? El número de cédula. Pero si Wilson apenas se conocen las mismas cenar esta noche, ¿cómo sale el número de la cédula de ciudadanía? Doctora, sí, se puede conseguir. El número de cédula de ciudadanía es un dato público, el número en sí mismo. Sí, de acuerdo. Ese se consigue de manera muy sencillita. Solamente nosotros, por ejemplo, en las listas de la universidad, tenemos datos de los estudiantes de nuestras listas que si no los protegemos pueden terminar en el mercado negro. ¿Vale? Pero bueno, me estoy yendo por un camino que no es, solamente les estoy dando un ejemplo. Entonces, señores, eso se enmarca porque todo ahora lo queremos llevar a ¿dónde? ¿Qué se imaginan que es esto? ¿Qué se imaginan que es eso? ¿Qué? El ciberespacio. ¿Y qué es el ciberespacio? Mire, esto es tan importante para la academia desarrollar todos esos temas, que por ejemplo, acaba el Ministerio de Transporte de pedirle a la Alcaldía Distrital de Bogotá que le informe cuáles son las normas que fundamentan la obligatoriedad del uso de tabletas electrónicas en el servicio público de transporte en Bogotá. Y están bloqueados, porque dictaron un decreto que aquí en las clases lo hemos analizado, un decreto que de alguna manera puede llegar a tener la vinculación de competencias de 3 autoridades nacionales que no han asumido la competencia: Hacienda, Transporte, Mintic, que no han asumido la competencia, pero que el distrito, en aras a lo que se ha denominado ciudades inteligentes, que los voy a explicar más adelante, se ha arriesgado y ha lanzado el decreto, con el problema que tiene ahora. ¿Cuál es el problema que tiene ahora? Que la fundamentación desde la órbita del acto administrativo, el acto administrativo debe contener unos elementos, los elementos subjetivos y elementos objetivos, elementos subjetivos, sujeto activo, sujeto pasivo, los elementos objetivos, el objeto, la causa, el fin, y los externos, procesos, procedimientos, todas estas cosas que nosotros enseñamos aquí en la universidad. Pues cuando hablamos del sujeto activo, el sujeto activo debe tener competencia para expedir. Y el primer problema que se plantea es: el distrito tiene competencia para obligar a los ciudadanos a utilizar tecnologías. Y eso es un problema del derecho. Ese no es un problema del alcalde. Si a mí como ciudadano me pueden obligar a usar tecnologías, pero además de eso, yo como administración pública tengo la posibilidad de no usar tecnologías. ¿Sí? ¿Por qué Bogotá obliga y por qué otras ciudades no obligan o no pueden obligar? ¿Será que las normas... Pero el censo tenía multa para los funcionarios que no se registraran a los funcionarios, por eso. Pero el censo, el contrato de los el funcionarios. censo también, doctor, cuando hizo la pregunta de qué servicios públicos tiene en su casa, decía: ¿qué servicios públicos tiene en su casa? Internet. Agua, luz, gas. Internet. ¿Y el último cuál era? Internet. ¿Y dónde dice que Internet es un servicio público? Sin embargo, bueno, así es un formato de planilla y tal, pero desde el derecho deberíamos resolver esa pregunta: ¿será que Internet es un servicio público? Por allá un autor, ahora les voy a explicar un poquito más adelante, nos pregunta si mejor la conectividad no se convierte en el siglo XXI en un derecho humano. Pero entonces los funcionarios sí estaban obligados y sí los podían multar. Sí, ¿Por qué? efectivamente. Existía una norma, que es el decreto que convoca, que establece la realización del censo, en el que se establecía que los servidores públicos estaban obligados ¿a qué? A realizar el censo por internet. Estaban obligados. ¿Y quién era el competente para esa norma? No, Por eso, ¿quién expidió la norma? No, el decreto fue expedido por el gobierno nacional y cuando se convoca, ahí no hay problema. Hay un problema realmente, y es que la mitad del Estado eran contratistas. Ese era el problema, que la mitad del Estado eran contratistas. Ese es el problema. Y entonces la pregunta es: ¿el contratista estaba obligado en virtud de ese decreto? Porque ahí hablaba del servidor público, y hay un par de sentencias que ustedes ya las conocen, donde se podría llegar a desvincular a ese contratista de esa obligación.
Sin embargo, la gente, pues para no alargar más el asunto, la gente pues lo hizo por internet y ya está. Habrían elementos o existirán elementos jurídicos para que quien no lo hubiera realizado, materializado en el marco de la obligación, pudiera alegar a partir de unas normas superiores. Por ejemplo, la ley 1437, que es la que regula el derecho a utilizar tecnologías, en el artículo 54, establece el derecho no como una obligación, no la obligación de uso de tecnologías, sino como un derecho por parte de ¿quién? De los ciudadanos, a acudir a la administración. Y también se reconoce el derecho a no usar tecnologías. Lo reconoce la ley 1437, que es el CEPAC, que ustedes también conocen, en el artículo 54, y que va vinculado necesariamente a la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, firmada en Pucón, Chile, en el año 2007, donde se reconoce por parte de los estados firmantes de la Carta Iberoamericana que cuando incorporen el derecho a utilizar tecnologías en sus países, reconocerán también el derecho a no usar tecnologías. Ahora, estos son debates que son importantes. Lo que nosotros intentamos hacer desde la academia, pues precisamente es profundizar. Hay muchos temas de profundización necesarios. Entonces decíamos, ¿ahora qué? Ahora todo pues en el ciberespacio. ¿Y qué es el ciberespacio? Si nosotros dijéramos, oiga, pues no, es que el ciberespacio es Internet. Pues no, Internet es una parte del ciberespacio. Internet es una parte del ciberespacio, entendiendo el ciberespacio como una confluencia en un entorno virtual donde confluyen redes físicas y redes lógicas. Ese concepto, que no me lo he inventado yo, esto lo traigo de estos autores que aparecen aquí, y que dicen, miren, el ciberespacio es un conjunto de medios físicos, hardware y lógicos, software, que conforman las infraestructuras de los sistemas de comunicación. Si nosotros entendemos este concepto y lo llevamos a nuestras clases de derecho, inmediatamente se nos vienen un montón de problemas jurídicos. Miren, les voy a mencionar 4. Vamos a ver, les voy a mencionar 4. Doctora, ¿cómo se llama? Elizabeth ¿qué? ¿Guío qué? Elizabeth sin segundo nombre. No, primero es Rosa Elizabeth. Entonces, Rosa Elizabeth Guío Camargo, identificada con cédula de ciudadanía número tal. Nosotros, en el marco del derecho, pues hemos determinado que existe una cosa que se denomina la capacidad, recuerdan, capacidad de goce, capacidad de ejercicio, todo esto que no vamos a explicarlo acá, pero que en el marco del ciberespacio, y que viene reflejada y que viene a traer elementos como son la identificación, en el marco del ciberespacio se nos presenta un elemento. Pregunta, ¿allí tenemos también individuos o tenemos usuarios? Entonces, doctora, ¿cómo se llama usted en el ciberespacio? Depende, digamos, Tiene varias identidades. Sí, claro, porque, digamos, Estudio de seguridad. Estudio de seguridad, ¿qué pasa? Pues desde la universidad, y yo me identifico como, ¿cómo te llamas en la universidad? R. Pero luego tiene Twitter, y en el Twitter se identifica como R. la cantante. Y luego Yahoo se identifica de otra manera, y luego va a la registraduría y se tiene que registrar por la página web, y se inventa un correo electrónico que dice la mejor identificación de Colombia, ¡la registraduría! Entonces, ¿qué pasa? Que en el ciberespacio, como tenemos usuarios, vamos a tener un problema de ¿qué? De la identidad. Y ahí es donde vienen los grandes retos, por ejemplo, para los investigadores. Quienes se dedican aquí al derecho penal, ¿quiénes se dedican al penal? Los que se dedican al penal se van a encontrar con una situación, que una de las tendencias es que la criminalidad en el marco del ciberespacio cada vez va a aumentar más. Y uno de los grandes retos para los investigadores es la identificación de los sujetos activos de la conducta en el ciberespacio, porque en el ciberespacio aparece allí unos niveles, por ejemplo, en el que nosotros, normales seres de carne y hueso, nos movemos, profesores honestos, transparentes de la Universidad Católica, donde entramos a una página a mirar una sentencia, donde miramos nuestras notas, esas cosas normales de nuestra vida. Pero hay una zona muy oscura, denominada la Deep Web y la Dark Web, ¿han escuchado eso? Donde se ingresa sin identidades, realmente totalmente anónimo, y allí pasa absolutamente de todo, desde la venta de las notas y la venta de los exámenes que la doctora acaba de preparar allí en su computador, hasta la venta de niños, de droga, de absolutamente todo. Es un Bronx en el ciberespacio, para que lo entendamos de alguna manera. Entonces,
Esto de que tengamos usuarios en el marco del ciberespacio, pues trae unos retos en cuanto al estudio de lo que significan las identidades digitales. El año pasado se expidió, les tengo aquí una perla para estudio a los que se dedican al derecho público, el año pasado se expidió el decreto 1413 del año 2017, donde se establecen los servicios digitales básicos. Para ir a la discoteca, cuando tenemos cara de niños, como todos nosotros, los de esta sala, vamos a entrar en la discoteca y lo primero que nos piden, ¿qué es? Cédula. Cédula. Si usted no tiene cédula, No no entra. entra. Eso sí, si me muestra la cédula, entra a la discoteca y bébase lo que quiera. En el marco de la administración pública electrónica, en virtud de esta situación, porque la ley... Ya, es que va así. Entonces, en el marco de la ley, 1437 se estableció el derecho a utilizar tecnologías, pero condicionado a un registro. Eso fue en el año 2011. Entonces a todos nos hacían registrar por ahí en unas páginas de internet para poder presentar unas peticiones y demás. Resulta que eso se convirtió en un problema. ¿Por qué? Por el problema de la identidad, porque entonces Marco iba identificado de una manera, Juan de otra, Pedro de otra, es decir, todo el mundo entraba a la administración como quería. Entonces, a raíz de los problemas, se expide el decreto 1413 del año 2017 y se establecen 5 servicios digitales básicos. ¿Cuáles son los servicios digitales básicos? Autenticación biométrica con huella. 2. Cédulas digitales electrónicas. 3. Firmas electrónicas y digitales reguladas por la Ley 527 del año 99. 4. Carpeta ciudadana. Y 5. Interoperabilidad. Eso es lo que nos va a permitir actuar por medios electrónicos ¿ante quién? Ante la administración pública desde un lugar que se denomina la sede electrónica, que está regulado en el artículo 60 de la 1437 del año 2011 y que se desarrolla en el decreto 1413 del año 2017. Doctora, la cédula digital la va a dar la registraduría. Doctor, la autenticación biométrica de la huella la va a dar un señor que se inventaron que se llama operador tecnológico. Uy, qué negociado. Doctor, firmas digitales y firmas electrónicas, es decir, usuario y contraseña, lo que yo tengo para acceder a mi correo electrónico de la universidad, que eso es una firma electrónica, usuario y contraseña, eso, ¿quién los pide? ¿Cualquiera? Firmas digitales, entidades de certificación, que en Colombia hay 6. Una firma digital es un valor numérico que se diera un mensaje de datos utilizando una clave conocida entre el texto del mensaje y el texto del iniciador, permite concluir que ese mensaje nadie lo ha tocado. ¿Entendieron? Tampoco lo entiende el juez. La idea que es que las firmas digitales son instrumentos de identificación que expiden entidades de certificación, que en Colombia hay 6. Si nosotros hacemos una suma rápida, vamos a ver si nos da lo mismo. Igual, vamos a poner al frente, igual Registraduría Nacional del Estado Civil, ¿listo? Entonces, ¿quién identifica a los ciudadanos en Colombia? Igual Registraduría Nacional del Estado Civil. ¿Quién identifica a los ciudadanos en el ciberespacio en Colombia? 1. Operadores de tecnología, si se va a identificar con biometría por huella. 2. Si se va a identificar con cédula digital, lo identifica la Registraduría. 3. Si se va a identificar con firma electrónica o firma digital, cualquier entidad de certificación o el que les pida la firma electrónica. Es decir, nos da igual la suma de identificación en el ciberespacio a no identificación en el ciberespacio respecto de la facultad constitucional que tiene la registraduría. No, respuesta es no. Es un tema para investigar. Señores, ¿acaso es que la identificación? Entonces, ¿por qué le entregan esto a un tercero? ¿Por qué le entregan esto a un tercero? Pues habría que preguntárselo, ¿por qué le entregan la identificación a un tercero? Pero más grave aún, nosotros estamos comprando ya dispositivos electrónicos que nos permiten la identificación, no de la huella. Usted compra su teléfono y ya la huella ya no. ¿Ahora qué es? Reconocimiento facial, identificación biométrica que no está regulada en Colombia, les cuento. Por lo menos desde el decreto, refiere exclusivamente ¿a qué? A la identificación por biometría con huella. Pero la voz, esto que me están grabando ustedes, también es un dato
biométrico. Y ese dato biométrico también me permitiría identificar a una persona determinada o determinable, como en este caso puede ser ¿quién? Marco Emilio Sánchez. En el marco de la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal y en el entendido del concepto de lo que significa un dato personal. Voy apenas en la segunda diapositiva. ¿Nos gusta o qué? Pero vamos a ir rápidamente con eso. Tenemos un problema de seguridad y defensa nacional. ¿Para qué y cuál es la finalidad de las fuerzas militares en un Estado? Recuerdan los elementos del Estado, territorio, soberanía, todas estas cosas que nosotros enseñamos, ¿sí o no? ¿Listo? Pues ¿cuál es el territorio en el ciberespacio? La frontera de Colombia está en el norte por este, en el este, en el occidente, en el sur. ¿Cuál es el ciberespacio que yo voy a controlar desde el territorio? ¿Vale? Y eso es un problema que hay que determinar. Y eso es por una cuestión muy sencilla. La registraduría antes de las elecciones recibía cientos y cientos y cientos de ataques a la registraduría para obtener las bases de datos de los votantes. De hecho, antes del plebiscito, ustedes recuerdan una noticia que dijo que las cédulas de los ciudadanos aparecían canceladas por muerte. ¿Lo recuerdan? Un montón de cédulas de ciudadanos aparecieron canceladas por muerte. Imaginémonos que todas aparezcan canceladas por muerte, pues los muertos no votan, así de sencillo. ¿Vale? En consecuencia, eso me puede llegar a alterar un certamen democrático, me puede poner las leyes de la termodinámica. imaginémonos que determinamos, porque tenemos un equipo, tenemos el mejor equipo del mundo allí preparando, identifica que el ataque proviene de unos servidores que se encuentran posicionados en territorio panameño, chileno, venezolano, ruso, chino, el que quieran. Y entonces el hombre da respuesta al ataque. ¿Eso qué ocasiona? Que probablemente si el ataque, esa reacción que está teniendo ese señor que está sentado aquí en el computador, surte efectos, puede desencadenar. No sabemos quién está al otro lado. Si es el mismo gobierno o es un ciudadano de ese estado que sencillamente nos está atacando. Y eso puede desencadenar un ¿qué? Conflicto. ¿Vale? Normas claras para la seguridad y defensa del Estado, lo que tiene que ver con la seguridad desde la óptica de la ciberdefensa nacional. ¿Listo? Tenemos intermediarios en el ámbito material, mientras que en el ámbito virtual tenemos acceso directo. Estos eran ejemplos básicos para entender cómo funciona esto del ciberespacio. ¿Y esto por qué lo hacemos? ¿Por qué utilizamos tecnologías en la administración pública? ¿Por qué? Porque estamos en un momento de desarrollo de la humanidad, denominado la sociedad de la información. Sociólogos. ¿Aquí hay sociólogos? Sí, sí, ¿verdad? Echa el agua al otro. No puedo, ¿entiendes? Yo lo puedo hacer con ellos. Bueno, pero pregúntele a él, ¿no? Porque va a preguntar. Por sapo. Rin que reclame una mosca. la sociedad de la información, ¿qué es eso? Una sociedad que se maneja a partir ahora de tecnología, de datos informáticos. ¿Por qué usted utiliza tecnologías? Realmente para ubicar información, transmitirla. Es un concepto que hace parte de la sociología y está enmarcado en el desarrollo histórico de la sociedad. Mire, yo no les voy a explicar todo eso que está atrás, hasta aquí, solamente lo enunciamos, usted ya lo conoce. Inicios, economía agraria. Luego, economía de los recursos naturales. Luego, revolución industrial del siglo XVIII y XIX. Luego, la revolución de los productos del siglo XX. Y ahora, siglo XXI, la revolución de la información. ¿Y por qué, profesor, eso? Pues muy sencillo, porque los datos hacen parte de la cadena de producción. Vamos a ver, pregunta, encuesta donde todo el mundo debe votar. El que no vota, bueno, todo el mundo. Córtele la cabeza. ¿Quién tiene tarjeta de puntos? Tarjeta. De lo que sea, puntos de lo que sea, del avión, del supermercado, todos. ¿Para qué son esos puntos? Para darnos una licuadora final de mención. Comillas. Los datos hacen parte de la cadena de producción, señores, en el siglo XXI. Por eso las empresas que más dinero en este momento cotizan en la bolsa son las empresas que manejan datos. Por ejemplo, las de las redes sociales. Básico. ¿Por qué? Porque, doctora, la materia prima de la sociedad de la información son los datos y usted los regala. Usted llega al centro comercial y al salir del baño le dicen:
por haber entrado al baño puede participar de una rifa de un crucero, y usted se inscribe en la rifa del crucero porque quiere ganarse el crucero. Sí, pero él no le va a entregar el crucero. Mejor, sí, lo va a entregar, eso vale nada. No vale nada un crucero frente a lo que valen sus datos. Vale, cada dato en el mercado negro de una persona, cada dato vale $1. Eso equivale a que si yo tengo 10 datos suyos, tengo $10. Y si somos 100, tengo $1000 solamente con tener los datos de 10 datos de cada uno de ustedes aquí. ¿Quién los compra? Las empresas. Yo vendo, por ejemplo, champús anticaspa. ¿Qué necesito saber? ¿Quién tiene caspa? ¿Quién tiene pelo? Sí, claro. Si usted no tiene pelo y si usted no tiene caspa, usted le tendría que ofrecer otro producto. Así de claro. A ver, mire, cuando usted se toma un café, yo necesito saber cuántos kilos de café mando a producir para usted la siguiente semana, cuántos sobres de café, o de azúcar, perdón, mando a producir la siguiente semana, porque sé que la doctora o usted va a venir a tomarse tantos kilos de café, o tantos cafés, o tantas libras, o tanto papel higiénico, o tanto color, o tanto. Los datos hacen parte de la cadena de producción. Por eso los datos se venden. Y usted los regala. Esa es la materia prima de la sociedad de la información. Y la materia prima, esos datos, van por un lugar denominado las autopistas de la sociedad de la información, que no son otro que las tecnologías de la información y las comunicaciones, que ustedes los han escuchado. ¿Ustedes sabían si en Colombia tenemos una ley de la sociedad de la información? No. ¿Tenemos una ley de la sociedad de la información? Una ley de transparencia de la información pública. Esa es otra. La ley de la sociedad de la información, ¿conocen eso? Bueno, pues bien, existe la ley 1341 del año 2009, denominada Ley de la Sociedad de la Información, y en el artículo 6 define que son las tecnologías de la información y la comunicación, entendidas como las redes, las aplicaciones, los desarrollos, todo, que nos permiten, todo medio que nos permita ¿qué? Procesar, almacenar, transmitir información en forma de voz, datos y video. ¿Temas para investigar ahí? Todos los que quieran, desde la sociología, en el ámbito del derecho y demás. Entonces estamos en un momento y por eso utilizamos tecnologías. Esa es la razón. La información es un recurso económico, el uso de la información entre el público que actúa y el desarrollo del sector de la información. Esto lo dice un informe mundial sobre la información del año 97-98, donde pues se establece esto que les estoy diciendo, no es de mi cosecha, es lógicamente de lo que se va a investigar. ¿Listo? En ese marco es donde aparece el gobierno digital. Es decir, si se utilizan tecnologías, pues el gobierno no debe quedarse atrás. Y entonces aparece lo que se ha denominado gobierno digital, gobierno en línea, administración pública electrónica, gobierno electrónico. A efectos de la Carta Iberoamericana de Gobierno Electrónico, todos esos conceptos son sinónimos. ¿Listo? Y determinan en Colombia que existen 3 elementos estructurales. Con este había un decreto anterior, que era el decreto de gobierno en línea, que establecía otros elementos vinculantes, pero ahora el nuevo que está expedido, ustedes tienen la fortuna, este está expedido hace 15 días, el decreto 1018 del 2018, donde se establece que el Estado debe utilizar tecnologías para el cumplimiento de los fines del Estado. Pero además de eso, la sociedad utiliza tecnologías. En ese marco, bajo esas líneas de acción, se diseñan los componentes del gobierno digital y se establecen unos elementos habilitadores, que son la arquitectura, la seguridad y la privacidad y los servicios digitales básicos. Me salto servicios digitales básicos porque esta no es una clase para desarrollar eso, pero les quiero decir que ya tenemos una idea de ir a revisar el decreto 1413 del año 2017 con los 5 servicios digitales que les acabo de referir. ¿Recuerdan? Autenticación por biometría con huellas, cédulas digitales y firmas electrónicas, firmas digitales, más carpeta ciudadana, que no les he explicado qué es, les explico de una vez. Es una carpeta de cada una de las personas del Estado colombiano que va a estar en un lugar denominado la nube. ¿Vale? ¿Saben qué es la nube? No he subido un avión. La nube. Bueno, la nube no es otra cosa que un servidor que se encuentra almacenando información y que no sabemos dónde está. Puede ser que esté aquí en una bodega, en el sótano de ese edificio, pero puede ser que esté pues, en unos hangares en Panamá, o puede ser que esté en Alemania o en Estados Unidos. ¿Será que tenemos retos ahí? El otro día me tocó una asesoría por allá, doctor, a una universidad
que se le vino a la cabeza que había que colocar las carpetas de los estudiantes en la nube para que los estudiantes pudieran acceder. Maravilloso, está muy bien. Hicieron un presupuesto de universidad pública, 37 millones de pesos valía el alojamiento mensual de esa información. El ingeniero en la oficina de tecnologías dijo, no, pero yo voy a pagar todo eso si yo sé que en internet uno consigue. Una gran empresa por internet adquirió el servicio y le costaba $1.700 al mes, una empresa muy reconocida que le daba además más prestaciones de las que le estaban dando los que le hacían las ofertas. 1.700 al mes multiplicado por 3.000. 3.000 en promedio, ¿qué? 5 millones. 6 millones, 5 millones y pico. En comparación a 37 millones, el ingeniero de la oficina de tecnología dijo, pero yo voy a ahorrarle plata a la universidad. Y entonces 37 millones aquí, y aquí 5 millones no, yo compro directamente, y el accedió, aceptar. Nadie leyó las políticas de uso, ni el abogado, porque el abogado, pues eso tampoco, no se quiere enterar, pues no se entera, y lo que diga la oficina de tecnologías, aceptado. Al cabo de 2 años les llega una revisión, un hallazgo fiscal de la Contraloría, donde dice, señor, usted omitió en el pago de ese contrato el pago de una estampilla, y lleva 2 años sin pagarla. Conclusión, investigación fiscal, y además de eso disciplinaria. Entonces miren que en el marco de todo esto de la carpeta ciudadana, esa carpeta va a estar en la nube, pero esa carpeta, ojo con esto, porque ahí vamos a tener mucho trabajo los abogados, seguridad y privacidad. Va a ser un componente que es uno de los elementos. Aquí es donde nace precisamente el concepto de ciberseguridad para el Estado colombiano, ciberdefensa, desde ese principio lo que significa la seguridad y la privacidad enmarcada en el decreto 1019. Y el primero de los elementos, que es el mejor de todos, que es la arquitectura. Vamos a ver. Aquí hay personas que conocen la administración pública mejor que yo, llevan muchos años trabajando en ella, o han trabajado ante ella. Vamos a comprarnos un lote todos. Vamos a pensionar, compramos un lote, 2.000 metros cuadrados. ¿Qué hacemos con ese lote, doctora? Tiene un lote de 2.000 metros cuadrados en Villeta, o en Melgar, donde le guste más, o en Cartagena, es igual. ¿Qué es lo primero que hace usted con el lote? 2.000 metros cuadrados. Le llega la prima que nos la pagan el 20. El 20 nos paga la prima. ¿Ya pagaron? Ya se la gastó. Falta información. Decimos, doctora, le llegaron 3 milloncitos, tiene un lote de 2.000 metros, ¿qué es lo primero que hace? ¿Tú qué harías? Lo cercas. Doctora, ¿qué harías? Y le sobra un poquito de plata, de pronto, ¿qué más hace? Un restaurante, y dice, yo no pongo a meterle plata. Doctor, le llegó la primita en diciembre, pero además de eso un complemento y le llegaron 20 millones, ¿qué hace? Todo eso lo monta usted. Bueno, tenemos un problema en la administración pública, y es que aquello que estamos pensando cada uno que haríamos, pues probablemente es lo mismo que piensa la administración cuando le toca implementar un proyecto de tecnologías. Lo primero que se encuentra es que quiere hacer mucho, quisiera tener la piscina, la pista de kart, todo eso, pero cuando llegue y se mira al bolsillo, se da cuenta que tiene 500 pesos. ¿Vale? Entonces, que eso no le alcanza para eso. Y entonces empieza a decir, bueno, pues vamos a priorizar, porque la famosa palabra priorización, entonces surte allí el efecto esperado, y es que es lo urgente, ¿no? Que tenemos aquí a 500 personas que llegan todos los días al frente del edificio, y eso son unas filas y filas y filas, y esa gente mojándose en todas las filas. No, venga, llame a un ingeniero y que diseñe una aplicación para que no hagan fila y pidan la cita por internet. Entonces al día siguiente ya no hay filas, y tenemos una aplicación para pedir la cita. Al cabo de otros 2 meses, otro problema, prioricemos. ¿Cuál es el problema aquí? No, el problema son las notificaciones. Entonces, ¿una aplicación para qué? Para que notifiquen. Entonces, desarrollen una aplicación para que notifiquen. Y así hemos ido avanzando durante los últimos 20 años. Entonces, cuando entramos a la administración, tenemos un montón de aplicaciones que no se hablan unas con otras. ¿Vieron el video del señor colombiano ese groserísimo con la señorita japonesa? ¿Por qué pasó eso? Porque estamos conectados. ¿Por qué pasó eso? Porque no se comprendían, ¿verdad? Porque no hablaban el mismo idioma. ¿Por qué pasó eso? Porque no se comprendían. Eso es lo que pasa con los sistemas de información en la administración pública hoy en día. Hay cientos y cientos y cientos de aplicaciones de desarrollos
totalmente desconectados. Y por eso usted va y dice como abogado, pero yo ya le di eso. Y el abogado va a otro al día siguiente, no, es que no es mi unidad, es la unidad del lado, entonces me lo tienen que volver a dar. Para eso esto se soluciona con una cosa que se llama la interoperabilidad. Y la interoperabilidad necesita normas en Colombia para desarrollarse. Ya viene incorporado en los servicios digitales el concepto de interoperabilidad, pero eso debe ser desarrollado. ¿Qué significa interoperabilidad? La facultad, la posibilidad de que diversos sistemas que son heterogéneos se comprendan unos con otros. Y para eso pues aparecen todas estas normas que ustedes van estudiando. Carta Iberoamericana, Ley 1341, Gobierno, el Decreto de Gobierno de Servicios Digitales, la Ley 527 del año 99, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública que mencionamos por aquí, la Ley de Protección de Datos. Son pilares del gobierno digital para efectos de ciberseguridad y ciberdefensa. Problema que trae estas leyes, que solamente las dos leyes estatutarias vinculan a toda la estructura del Estado. Las demás vinculan exclusivamente a la rama ejecutiva y en el mejor de los casos cuando cumplan funciones administrativas los demás. Pero ¿qué nos están haciendo a todos en este momento? Aplicándonos por analogía las normas del ejecutivo a todo el mundo. Entonces vamos al juzgado y entonces no, usted puede notificar por correo electrónico porque es que eso se puede hacer. ¿Cómo? Porque hay un programa de gobierno en línea en la rama judicial que dice que nosotros lo podemos hacer. ¿Y de dónde el programa de gobierno en línea en la rama judicial? Del ejecutivo. Cuando vamos a leer los decretos dice que se les aplica exclusivamente a ¿quiénes? A la rama ejecutiva, y que a los demás se dará en virtud de un principio que es el principio de colaboración, y ese principio de colaboración lleva a aplicar las normas de manera analógica, y eso es un problema grave para el derecho. ¿Por qué? Porque sería como coger yo pues la chaqueta del doctor, que es mucho más delgadito, y llegar y decir que me la pongo encima, y pues me entrará, pero caminaré pues seguramente así. Claro, ¿por qué? Porque las normas del ejecutivo pues no se pueden traspasar de forma automática a los demás. Y es tan así que la ley 1437, en el artículo 53, cuando regula el uso de medios electrónicos, dice que se debe aplicar la ley 527 del año 99, que es la ley de comercio electrónico. O sea, imagínense eso, que el derecho público y el derecho privado que hemos enseñado toda la vida, que están divididos por unas situaciones que son bastante determinantes para la división, pues con esta ley decimos sencillamente no aplica las normas del derecho comercial. Si yo le dijera, doctor, por WhatsApp, le compro la corbata, usted me contesta, se la vendo. Yo le digo, ¿cuánto vale? Le dice, vale 250.000. Doctor, un número de cuenta, usted me da el número de cuenta, yo deposito, usted me envía la corbata. ¿Hay un negocio jurídico? Sí, perfectamente. Bogotá, el alcalde de Bogotá por el Twitter dijo, eso es un mensaje de datos, un contrato a partir de mensajes de datos. En Bogotá, el alcalde de Bogotá dijo, se declara insubsistente al secretario de gobierno. ¿Eso es un acto administrativo? No. Es un mensaje de datos. Ley 527, ¿tiene validez? ¿Es un acto administrativo? No es acto. Llega al despacho del secretario de gobierno y dice, doctor, mire, me declararon insubsistente. Por favor, inicie los recursos que correspondan. Ya vamos para allá. Siga trabajando. Un juez de Estados Unidos acaba de ordenarle al presidente Trump que no puede eliminar a un ciudadano. Usted como particular, si tiene una red social, haga lo que quiera. Pero si usted es un servidor público, no puede hacer lo que quiera. Usted debe estar para cumplir los fines del Estado. Aquí el superintendente de Industria y Comercio eliminó al director del Observatorio de Protección de Datos de la Universidad de los Andes porque le hacía unas críticas muy importantes desde el punto de vista jurídico a los programas que estaban siguiendo desde allí de la superintendencia. ¿Y qué hizo? Eliminado. ¿Puedo eliminar a un ciudadano de la red social? ¿Como administración? ¿Como particular? Lógico. ¿Como administración? Bueno. Para esto, pues los enunciamos solamente principios que van a ser determinantes en el entendimiento de lo que significa la ciberseguridad, la responsabilidad, la legalidad, el acceso y circulación restringida, la finalidad, la privacidad por diseño y por defecto, la igualdad. Estos están definidos en la ley, no los voy a definir, no voy a saltar esa parte, pero sí quiero asentar una cuestión que hemos investigado aquí desde el grupo de investigaciones, y es el tema de la responsabilidad del Estado por mala utilización de tecnologías. A los que les gusta el tema de la responsabilidad del Estado y el demandar responsabilidades al Estado, que otrora daba muy buen dinero, no tanto, pero bueno, todavía nos sigue gustando. El tema de la responsabilidad por mala utilización de tecnologías va a ser un tema de muchísimo desarrollo, de muchísimo trabajo. ¿Por qué?
Porque si mañana, por ejemplo, desaparecen todos los comparendos de los ciudadanos de Bogotá que están en la nube, pues para mí maravilloso. Pero alguien tendrá que demandar las responsabilidades al Estado, en este caso a la administración distrital, porque eso equivale probablemente a perder unas muy buenas cantidades de dinero que deberían ingresar al erario público y que era dinero destinado seguramente para cumplir la finalidad del Estado. Entonces, temas de responsabilidad por mala utilización de tecnologías, por ejemplo, en el entorno laboral. Doctora, hoy empieza usted a trabajar aquí en la entidad, estamos muy contentos, la felicitamos. Entonces, este dispositivo es para el cumplimiento de su labor. Tran y lo coge. Y a partir de ese momento ella utiliza las tecnologías. A partir de ese momento ella empieza a descargar elementos particulares en el teléfono institucional. Y por allí penetró un virus que acabó con los sistemas de información del gobierno. Momento, señora, usted trabajaba para el Estado. ¿Qué responsabilidades tenía respecto del uso de tecnologías? Pero dos, yo como Estado, ¿qué hice para imprimir esas obligaciones? Porque en algunos casos nos estamos encontrando con que se permite que, por ejemplo, los empleados, los servidores públicos utilicen sus dispositivos personales para cumplir las funciones institucionales. En algún caso, a mí me tocó, yo fui fiscal de cibercriminalidad, en algún caso me tocó investigar una conducta y llegamos a recoger el teléfono del servidor público, personal. Y lógicamente, el que me dijo, no me hablar, mi teléfono, me hablar. Orden judicial para recoger su teléfono, entonces sí, por favor, me lo entrega, pero cuando ya fui a que me lo entregara, ya habían pasado 3 días y lógicamente vamos a tener problemas para la recuperación de información. ¿Vale? Entonces mire que esto trae temas de responsabilidad de todo tipo, en cada una de las áreas de las vertientes que nos presentan. Yo todo esto me lo salto y me voy a saltar estas diapositivas rápidamente para que ustedes sepan por qué fue y por qué se ha dado este desarrollo. Mire, esto inició cuando el gobierno de los Estados Unidos en el año 77 da un dinero desde el Estado para la academia, una universidad norteamericana, para que desarrollara un programa de luego de la Segunda Guerra Mundial que determinara una cosa sencilla. Mire, era básico lo que necesitamos. Si yo me puedo anticipar a las comunicaciones de mi contendor, tengo una ventaja estratégica, ¿cierto? Porque yo ya sé qué va a hacer él, con lo cual yo puedo ir más adelante. Les digo, necesito un programa que determine, que me permita transferir datos entre redes privadas. ¿Listo? Datos entre redes privadas. Y ahí el proyecto, esos proyectos que financia el Estado, así como aquí, que financia el Estado y que nosotros pues desarrollamos, entonces dio como resultado esto, que diversos centros de investigación enviaron mensajes unos con otros y se conectaron. ¿Cuál fue el resultado, señores? Eso que ustedes tienen. Correo electrónico. Ahí nació el correo electrónico. Características del correo electrónico para nosotros que son importantes. Que es inseguro, que no me garantiza la identidad, que no me garantiza la integridad y que no me garantiza la confidencialidad ni el no repudio. O sea, algo tan sencillo como que la ley 1437 en el artículo 54 nos obliga a registrar un correo electrónico para identificarnos con ese correo inseguro, sin identidad, sin integridad, sin confidencialidad y sin no repudio. Y un ejemplo de esto es muy sencillo. $15 sitios para enviar mails a anónimos y proteger tu identidad. Yo podría ahora mismo entrar a algunas páginas que hay aquí aparecen algunas, hay muchísimas de estas. Vamos a ver, levantan la mano el que diga que no. El que diga que no, levanta la mano. El que diga que no, levanta la mano. Si yo envío un correo electrónico ahora a las 9:10 de la mañana desde mi despacho que diga lo siguiente: estimados compañeros, les estoy remitiendo las presentaciones de la clase que vimos en Escuela de Maestros del día 19 de mayo. Y el correo electrónico dice mesanchez@ucatólica.edu.co. Pregunta, ¿usted lo abre o no lo abre? Lo abre. ¿Por qué lo abre? Porque usted entiende, pero eso se puede hacer desde una página gratuita, creando un mail, un perfil falso y enviándolo diciendo, ¿qué pasaría? Que puede ser que detrás del correo electrónico que yo estoy enviando
Detrás del correo electrónico, de pronto van las presentaciones, pero detrás les estoy enviando algún tipo de chistecito, algún gusanito que se instale en sus computadores y que lo que haga es lo que le he dispuesto que haga para que en determinado momento reaccione de una manera. Dime. Doctor, desde mi ignorancia total, ¿eso está ya penalizado? O sea, que cuando la doctora Dayana nos mande mensajes requiriendo de nosotros estas cosas, yo puedo decir que no lo abrí, que por lo tanto no me di por informado. Eso es la universidad. No, pues yo digo, Eso es muy importante. No lo he leído. Elimine todo lo que llegue de la doctora Dayana. Punto. Para entender el sentido, y creo que lo hemos entendido todos. Sin embargo, detrás de todo esto hay unas oficinas de tecnologías que tienen programas de seguridad muy importantes. ¿Para qué? Para esculcar de alguna manera y proteger que las informaciones que son dañinas, o mejor, programas dañinos, no penetren a nuestra organización. ¿Vale? Para eso hay dispuestos equipos que trabajan constantemente. Sin embargo, ellos pueden trabajar mucho, pueden trabajar de la mejor manera, pero si usted llega a su computador y resulta que va caminando aquí por la esquina, se encuentra una memoria en la calle, se la echa al bolsillo, ay, mire, me encontré una memoria tan chévere, me la llevo, me la pongo en el bolsillo, llega aquí al computador de la universidad y la coloca, pues probablemente eso inmediatamente está abriendo una puerta para que alguien pueda llegar a entrar. No sabemos, en principio nuestros sistemas de información deben estar protegidos, pero no sabemos qué hay detrás. Mire, el programa iraní, hay un ataque muy importante entre estados que se dio precisamente por una USB. El programa iraní de enriquecimiento de uranio a través del gobierno norteamericano, eso no se dice, es muy delicado, pero lo que buscaba era poder penetrar a las instalaciones de la planta nuclear, y no había manera porque había lógicamente unas barreras muy importantes, tanto territoriales como de tipo estatal, que protegían esas plantas. ¿Qué se hizo? Como no podemos entrar así, entonces memorias, y regalaron memorias, y con un solo que trajera y cogiera una memoria y la colocara allí, pues un reactor que hacía así lo puso a hacer así, ¿y qué pasaba? Pues si hacía así, más rápido se reventaba, y con eso se reventaba. Entonces, para que nos demos cuenta los riesgos, y eso puede penetrarse por una memoria, que estamos hablando de un correo electrónico, que es inseguro, que es, ¿vale? Esto para que lo entendamos de alguna manera. Luego, pues aparece lo que ustedes saben, las direcciones IP, que es cómo se conectan los dispositivos. Rápidamente, como no nos vamos a acordar de nombres, lo estoy diciendo de una manera muy sencilla para que lo entendamos, ¿listo? Luego aparece, como no nos vamos a acordar de estos números de conexión, cada uno, imaginen, yo he tenido tantos y tantos números, pues no me voy a acordar. Entonces, para eso se crea la asignación de nombres a través de la representación de www, la red informática mundial, y se le asigna el nombre de dominio a cada uno. Entonces, marcosanchez.com es una página web, o la página de la universidad, ucatólica.edu, que son los dominios. Luego viene la explosión de internet con todo lo que ello ha traído, y entonces traigo aquí varios ejemplos porque impactan directamente al Estado, ¿vale? Y en todo lo que tiene que ver con la seguridad. El primero de ellos, que llegan los buscadores. Este es un ejemplo. ¿Qué es esto?